que el Estado ecuatoriano ha contraído tanto a nivel interno como externo para financiar sus actividades, proyectos y cubrir déficits fiscales. A su vez tenemos la fórmula de cálculo que nos dice la deuda pública es igual a la deuda pública total dividido por el PIB nominal y multiplicado por 100 para obtener un valor porcentual. Pero ahora como metodología de cálculo lo que nos dice es que obtener la deuda pública total sumando la deuda externa más la deuda interna y a su vez dividiendo para el PIB nominal que nos da un resultado de 56.97%, un resultado casi alto. Y con interpretación del indicador, un porcentaje elevado indica una mayor pérdida de deuda, por lo contrario, un porcentaje bajo sugiere una menor dependencia del endeudamiento. El segundo indicador económico que tenemos es el PIB, Producto Interno Bruto. Este es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio ecuatoriano en un periodo determinado, generalmente que es un año. Este indicador refleja la actividad económica y el desempeño productivo del país. La fórmula de cálculo implica el consumo privado de los hogares del Ecuador, la inversión realizada por empresas y sectores públicos del Ecuador, el gasto público, las exportaciones netas y las importaciones netas. Por ejemplo práctico, vamos a calcular el PIB para el Ecuador en el año 2023. Los datos los sacamos de la fuente de INEC, que es el que tenemos el consumo privado, la inversión, el gasto público, las exportaciones netas y las importaciones netas. Con la fórmula de esto tenemos que sumar esto. Antes de eso vamos a restar las exportaciones menos las importaciones netas y sumando todo eso nos quedaría la suma del consumo privado, la inversión, el gasto público más las exportaciones menos importaciones y haciendo esa operación nos quedaría que el PIB del Ecuador en el año 2023 es de 118.845 millones de dólares. Con eso podemos decir que un PIB en crecimiento indica el incremento en la actividad económica del país y en disminución podría reflejar problemas económicos como contracción productiva. El siguiente indicador económico que tenemos es la tasa de crecimiento económico en el Ecuador. ¿Qué es esto de la tasa de crecimiento? Mide el aumento porcentual del Producto Interno Bruto real de un país en un periodo determinado. La fórmula de cálculo que tenemos es la siguiente: el crecimiento económico es igual al PIB en el periodo actual menos el PIB del periodo anterior dividido por el PIB del periodo anterior. Y cabe recalcar que el PIB tiene que estar en términos reales. Y tenemos por ejemplo práctico que el PIB de 2022 es de 500.000 millones de dólares y el PIB de 2023 520.000 millones de dólares. Aplicamos simplemente la fórmula, que sería la tasa de crecimiento del periodo actual menos el periodo anterior dividido para el periodo anterior por sí. En este caso tenemos un resultado del 4%, dando a esto que la tasa de crecimiento económico en ese país para el 2023 sería del 4%. El siguiente indicador es la tasa de participación bruta, que como tal es el porcentaje de la población que está participando en la actividad económica frente a la población total. Entendemos como población total a todas las personas que están en edad para trabajar. ¿Ya? La fórmula es bastante simple, como ya habíamos dicho, es la población económicamente activa sobre la población total por 100. ¿Ya? Como tal tenemos ahora sí un ejemplo del cálculo de la tasa de participación bruta, en la que tenemos a la población en edad de trabajar, que vemos que es de 13 millones, y la población económica activa, que es la de 8 millones. ¿Ya? Y como tal, nuestra tasa de participación bruta sería la razón entre los 8 millones de la PA sobre la población total de los 13 millones por 100, lo que nos da un valor de 64.9%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 64.9% de las personas en edad de trabajar están realmente participando en la actividad económica en el país. Bueno, como quinto y último indicador tenemos lo que es la inflación. La inflación mide el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo específico. Para cuantificarla se utilizan varios índices, siendo el más importante el índice de precios del consumidor o el IPC. ¿Cómo se calcula el IPC? El IPC es el costo de la canasta en el año actual sobre el costo de la canasta en el año base por 100. Y para calcular la tasa de inflación, que es lo que nos interesa, lo más importante, es el IPC en el año actual menos el IPC en el año anterior sobre el IPC en el año anterior por 100. Bueno, y como cálculo tenemos estos datos: el costo de la casa en el año 2019, que es 11 y consecutivamente en los anteriores años. Vamos a tomar el año 19 como el año base, que sería el valor de 100. Como decimos, para calcular el IPC es el costo de la canasta en el año actual para el costo de la canasta en el año base, que nos muestra aquí, que sería 100, 153, etc. Y para calcular lo que es la inflación, que sería el costo de la canasta en el año actual menos el costo de la canasta en el año base sobre el costo de la canasta en el año base por sí, nos queda que en el 2019 va a ser 0 y consecutivamente en los próximos años vemos que tenemos un aumento de 53%.
En el 2021 hay una disminución en el 0.8%, pero va aumentando poco a poco, con el 23, 29%, 4.18% y el 2.99%. Como primer indicador social tenemos la esperanza de vida avanzar. La esperanza de vida avanzar es un indicador demográfico que estima el promedio de años que se espera que viva una persona. Como tal, la fórmula de cálculo es igual a la división de los años de vida apuntados por sobrevivientes al comienzo de cada periodo sobre el número de individuos que conforman el corriente inicial de recién nacidos. Ahora, para la metodología del cálculo, lo que nos dice es que debemos hacer uso de la tabla de la tasa de mortalidad y a su vez proceder a calcular la esperanza de vida avanzada. Una vez hecho eso, lo que procede es hacer la sumatoria aplicando la fórmula de sobrevivientes dividido para el corriente inicial de recién nacidos, dando como resultado 77.23, que esto nos indica que la esperanza de vida que se espera que una persona siga viva, por así decirlo, sea de 77 años. El segundo indicador social que tenemos es el índice de desarrollo humano. Este índice mide el desarrollo humano en el Ecuador, considerando tres dimensiones importantes o claves, que es la salud, que es la esperanza de vida, la educación, que viene a ser el acceso y logros educativos, ingresos, que es el PIB per cápita ajustado. La fórmula para calcular el IDH, que es el índice de desarrollo, es un tercio multiplicado por la suma de índice de salud, índice de educación, índice de ingresos, y para calcular cada uno de los ingresos aquí tenemos las respectivas fórmulas. El ejemplo práctico sería el cálculo del IDH Ecuador. Los datos son sacados del INE, que nos daría para calcular cada uno de los índices. Aquí, una vez resumido, tenemos el índice de salud, el índice de educación y el índice de ingresos. Aplicando la fórmula sería la suma de sus tres ingresos, damos como resultado un IDH de 0,74. La interpretación a esto sería: si tenemos un IDH alto en el Ecuador mayor a 0,8, indica que tenemos un buen desempeño en salud, educación y calidad de vida. Y si tenemos un IDH menor a 0,5, sugiere desafíos estructurales en estas áreas. La fuente que sacamos es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El siguiente indicador que tenemos es el coeficiente de Gini. Este es un índice de desigualdad que resume la manera cómo se distribuye una variable entre un conjunto de individuos. Listo, tenemos la fórmula de cálculo, que es el coeficiente de Gini, es igual a la sumatoria del porcentaje acumulado de la población menos el porcentaje acumulado de sus ingresos, dividido para la sumatoria del porcentaje acumulado de la población. Tenemos un ejemplo aleatorio. En este caso tenemos los ingresos de 120 personas y se busca calcular el índice de Gini. Tenemos los ingresos de un rango, obviamente tiene que calcularse la cantidad intermedia. Aquí tenemos lo que es la población total en porcentajes, obviamente acumulada, y en este caso también tenemos los ingresos acumulados. Simplemente aplicamos la fórmula y tenemos el resultado de 0.295. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos un reparto casi perfecto, mientras que si se acerca más a 1, muestra una mayor desigualdad entre el reparto de ingresos en este caso. El siguiente indicador social es la tasa de pobreza por ingresos, que se define como el porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de pobreza previamente establecida. ¿Ya? Esto se utiliza para obviamente saber los niveles de pobreza de la sociedad y diseñar políticas que vayan acorde a esta problemática. ¿Ya? La fórmula de cálculo es la población debajo de la línea de pobreza sobre la población total. Ahora un ejemplo práctico sobre la tasa de pobreza por ingresos. ¿Ya? Como primer paso tenemos que actualizar la línea de pobreza. En este caso en nuestro país se utiliza la línea de 2006 y esta la debemos ajustar con el índice de precios. ¿Ya? Vemos que la línea de pobreza en 2006 fue la de $56.54. Como segundo paso tenemos determinar los ingresos per cápita. ¿Ya? Esto nos va a servir para saber los ingresos de cada familia, que es el ingreso total del hogar sobre el número de miembros del hogar. Y ahora como tal nos queda identificar a la población en la pobreza. Como tal tenemos que si el ingreso per cápita de cada persona es inferior a la línea de pobreza, esta persona es clasificada como pobre. ¿Ya? Y ahora sí, con estos datos podemos calcular la tasa de pobreza. Tenemos que la población total es de 17 millones de personas y la población con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza es de 4.335.000 personas. ¿Ya? Y la línea de pobreza ya ajustada es de $91.55. Como resultado de la tasa de pobreza tenemos que es de 25.5%. Como quinto y último indicador social tenemos lo que es el analfabetismo. La tasa del analfabetismo y el porcentaje de personas sin una población específica no saben ni leer ni escribir.
Este indicador es esencial para evaluar el nivel educativo y el desarrollo de la sociedad. La fórmula del cálculo es el número de personas analfabetas sobre la población total de 15 años o más, por sí. Igual como metodología de cálculo o ejemplo, tenemos que los datos recientes del INEC, la población mayor de 15 años es de 12.600.000 personas, mientras la población objetivo de las personas analfabetas es de 476.200.000 personas en el Ecuador. Entonces, para el cálculo tenemos la tasa de alfabetismo que es igual a la población objetivo de personas analfabetas, que sería 466.200 personas sobre 12.600.000 por ciento. Entonces, nos da una respuesta de 3,7%. Entonces, la interpretación de esto es que por cada 100 personas, aproximadamente 3 o 4 personas saben inglés y escribir. Para construcción y la metodología de estos índices se utilizó como principal fuente de información las páginas web de la CEPAL, la INEC y del Banco Central. Date, bro, muchas gracias. En verdad, mucha gente ignora este video, pero en verdad, yo nada más quisiera que cuando yo sea influencer, me estén pidiendo pase de élite y muchas cosas gratis. Pero gente, tranquilo que los que se quedaron les voy a regalar sus cosas. Yo no me voy a rendir, yo voy a seguir para adelante.